¿Qué conversación te gustaría estar presente, ser testigo, escuchar esa conversación entre dos personas? No sé si a lo mejor a alguno le gusta alguna conversación histórica entre dos líderes mundiales que están firmando la paz y una conversación importante. A lo mejor la conversación entre dos personas que tú admiras por su conocimiento, por su madurez espiritual. Me gustaría estar presente en la conversación de tal y tal en tal momento. A lo mejor nunca lo has pensado, no lo sé, pero hay una conversación en la que me gustaría estar presente y podemos estar presentes. Podemos estar presentes. Es la conversación del Padre con el Hijo. El Padre y el Hijo hablan. Y en el Salmo 110, que esta tarde vamos a considerar, el salmista, que es David, está trayendo por revelación de Dios a los lectores y los cantantes de esta alabanza una conversación que sucedió en la intimidad entre el Padre y el Hijo. Y por la gracia de Dios hemos tenido este testimonio, que David escuchó esta conversación. Y tiene mucho que ver con la Navidad, con lo que recordamos en Navidad y con el trono. Así que este es el tema de la tarde. La Navidad y el trono. Escucha de la Navidad y piensa en el pesebre, pero la Navidad nos lleva del pesebre a un trono. ¿Quién se sienta en los tronos? Los reyes, ¿verdad? O los príncipes, los que aspiran a ser reyes, los que están junto al rey. Salmo 110, léelo conmigo, mira. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se citan muchos salmos. Este es el más citado de todos ellos. En este salmo vemos que David no es el protagonista, sino que David adora al Padre y al Hijo, que será exaltado por su poder, su dominio, su gobierno supremo. David se dirige a terceras personas sobre lo que el Padre le dice al Hijo. David se dirige a terceras personas sobre lo que el Padre le dice al Hijo. Versículo 1 y versículo 4. Y dice ahí, versículo 1, dice el Señor a mi Señor. Versículo 4, el Señor ha jurado y no se retractará. Esas dos frases nos muestran que David no está hablando a Dios directamente, sino que está hablando a una tercera persona para que considere quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo y quiénes somos nosotros con respecto a ellos. David registra esta conversación entre el Padre y el Hijo en el que tú y yo ahora somos traídos como testigos y trae una declaración de realidades. No solamente David dice lo que el Padre y el Hijo se hablan, sino que David reconoce realidades sobre el Padre y el Hijo. Así que David no solamente registra la conversación, sino que David también hace declaraciones de realidades que están por cumplir sobre el Padre, sobre el pueblo y sobre el Hijo. Mira sobre el Padre, por ejemplo, versículo 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo. Así que David está diciendo ahí que el Padre extenderá desde Sión. Es una declaración que David hace
del Padre hacia el Hijo. Aquí David está hablando al Hijo de lo que el Padre hará. Por ejemplo, el versículo 3 habla sobre el pueblo. Versículo 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Ese tu pueblo se ofrecerá, se le está diciendo de David al Hijo, a cual ha sido traído sentado a la diestra del Padre y ha sido colocado como el gobernador sobre todos. Así que le dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Y sobre el Hijo, versículos 5 al 7, se dicen ahí varias cosas que después veremos. Ahora, aquí hay un pequeño lío que vamos a desenredar. Entonces, si tienes un lápiz o tienes un lápiz de colores, mira, esta es una sugerencia que yo os hago. Si tienes dos colores, señala así, con un color. Cuando sea el nombre de el Padre, ¿vale? Dios Padre. Y señala de esta forma cuando sea el nombre del Hijo. Es decir, cuando está el pronombre, el sustantivo de Dios Padre, lo haces en un redondel, en un color, y cuando es del Hijo, en otro redondel de otro color. Subraya en este color del Hijo el verbo que el Hijo hace, y subraya en este color del Padre el verbo que el Padre hace. Lo vuelvo a repetir, aunque parezca un lío. Cuando aparezca en tu Biblia el nombre o el pronombre que se refiere a Dios Padre, hazlo un círculo en él con un color que sea. Y con el mismo color subrayamos el verbo, la acción que el Padre hace, ¿vale? Lo mismo hacemos, pero con otro color, rodeando el nombre o el pronombre que se refiere al Hijo y subraya lo que el Hijo hace, su verbo. Y esto será un patrón que te animo a hacerlo cada vez que lees tu Biblia. Mira, y lo vamos a hacer ahora mismo aquí, entre nosotros. Versículo 1. Dice el Señor a mi Señor. No sé si tiene ahí Biblia de las Américas, pero el primer Señor, todas sus letras están en mayúsculas, ¿verdad? Eso significa que en el original la palabra que se traduce ahí como Señor es Jehová. Y cada vez que lo veas en tu Biblia de las Américas, que viene esta palabra en mayúsculas Señor, es que en el original esa palabra es Jehová. Pero mira que en esa misma frase dice el Señor a mi Señor. Ese segundo Señor en esa frase no está en mayúscula, ¿verdad? No está en mayúscula. ¿Por qué? Porque la palabra que está en el original no es Jehová, sino es la palabra que se traduce directamente Señor, que es Adonai. Adonai. Así que, aunque nuestra traducción viene aquí, dice el Señor a mi Señor, lo que el original está diciendo es, dice Jehová a mí, Adonai. Así que ahí hay dos personas diferentes que están hablándose entre ellos. El primer Señor es el Padre. Esto no significa que cada vez que tú veas en la Biblia a Jehová se refiere al Padre. No. Cuando tú ves en la Biblia a Jehová se refiere al Trino Dios, al Dios del pacto, que desde Éxodo, que se reveló a Moisés así, él dio su nombre. Yo soy el que soy. Pero en este contexto, en el Salmo 110, ese primer Señor se refiere a Dios Padre. El segundo Señor de la primera frase, ¿a quién se refiere? Se refiere al Hijo. Se refiere al Hijo. Ahora, en esa primera frase, ¿qué verbo tenemos? Tenemos el verbo dice. Y le preguntamos, ¿quién lo dice? Pues dice el Señor. Así que el primer Señor es quien realiza esa acción. Así que ese verbo estará subrayado con el color que tú has designado para referirte a Dios Padre. ¿Pero por qué digo esto? Hermano, no es por un simple ejercicio de lengua. Si no entendemos esta diferenciación en el Salmo, no vamos a entender lo que el Salmo dice. Por más que queramos espiritualizarlo o creamos que diga, esto es un ejercicio indispensable para entender este Salmo. Versículo 1, dice, ese es el verbo de Dios Padre, el Señor, el primer Señor, es Jehová, Dios Padre, a mi Señor. Continúa diciendo, siéntate a mi diestra. Esa mi diestra es la diestra ¿de quién? De Dios Padre. Así que hacemos un círculo en mi diestra. ¿Es la diestra de quién? Del Padre. Y continúa diciendo, hasta que ponga
¿Quién pone ese verbo? Ponga. ¿Quién realiza ese verbo de poner? Es Dios Padre. Así que subraya ese ponga con el color que tú has designado para Dios Padre. Siéntate a mi diestra. ¿A quién se le ha dicho que se siente? Al Hijo. Así que ese verbo siéntate, ¿a quién se refiere? Al Hijo. Hasta que ponga, y hemos dicho ese ponga es del Padre, un verbo realizado por el Padre, subrayado con el color del Padre, a tus enemigos. Ese tus se refiere a los enemigos ¿de quién? Del Hijo. Así que con el color del Hijo le haces un círculo. Tus enemigos por estrado de tus pies. Ese tus pies lo haces un círculo con el color del Hijo. Versículo 2. El Señor está en mayúscula o en minúscula. Entonces es Jehová. Se refiere en este contexto al Padre. Así que hazle un círculo con el color que has decidido hacer para el Padre. El Señor extenderá desde Sión. Así que ¿cuál es el verbo que Él hace? Extender. Él extenderá. Subraya ese verbo con el color de Dios Padre. Desde Sión, tu poderoso cetro. ¿El poderoso cetro de quién? De el Hijo. Tú, entonces, le das un círculo con el color de el Hijo, Dios Hijo. Diciendo... El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo. Ese diciendo es de nuevo un verbo que realiza ¿quién? El Padre realiza eso. Es el Padre quien diciendo una cosa extenderá el dominio de su Hijo. ¿Vale? Y continúa diciendo ahí. Domina en medio de tus enemigos. Esa palabra domina es una orden que el Hijo debe hacer. Así que es un verbo que se le designa ¿a quién? Al Hijo. Es el Hijo quien está recibiendo del Padre una orden. Domina. Así que es el Hijo quien debe dominar. Ese verbo domina lo subraya como un verbo que debe ser realizado por el Hijo. En medio de tus enemigos. Ahí tienes de nuevo, tus enemigos. Le das un círculo con el color del Hijo, porque son los enemigos de Cristo. Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahí tienes dos tú, que tienes que subrayar con el color del Hijo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo, tu poder. El pueblo de Cristo, el poder de Cristo. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Ahí tienes de nuevo dos tú, o un tú y un ti. Tu juventud es la juventud del Hijo. Y es para ti como un pronombre del Hijo. Versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Ese Señor está en mayúscula, ¿verdad? En el original es Jehová, por tanto le pones un círculo mostrando que se refiere al Padre. Y hay dos verbos ahí que dice que ha hecho. Uno positivo y otro negativo. Ha jurado, lo subrayas ahí con el color del Padre, no se retractará, lo subrayas ahí con el color del Padre. ¿Sí? ¿Lo ves bien? Y continúa diciendo, tú eres sacerdote para siempre. Así que el Padre ha jurado y ha dicho algo. Tú eres sacerdote. Así que ¿quién recibe de nuevo esa palabra del Padre? El Hijo. Tú. Y además, ese verbo que le acompaña, eres, hay que subrayarlo con el color del Hijo. Ahora continúa diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 5. El Señor está a tu diestra. Aquí viene una complicación, porque este Señor está en mayúscula o minúscula. Así que si está en minúscula, se refiere en el original a Adonai, aquel que se ha dicho en el versículo 1, el segundo Señor. Así que ahí, versículo 5, tienes que darle un círculo a ese Señor con el color que has designado para el Hijo. Por eso es importante hacer esto, porque no todas las palabras de este salmo se refieren a las mismas personas. Y es muy importante verlo. Dice, el Señor está a tu diestra. Ahora, ese verbo está, ¿quién es el que está? Está el Señor que se ha dicho antes que se refiere al Hijo. Así que el Señor está, ese verbo está, hay que subrayarlo con el color que has designado para el Hijo.
Pero continúa diciendo, está a tu diestra. Y la pregunta aquí surge en una complicación. Si tú no lees con detenimiento este salmo, puedes pensar que se te está diciendo que el Señor está a la diestra tuya que lees el salmo. Pero no es así. Ese tú, ¿a quién se refiere? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él está a la diestra, según se ha dicho en el versículo 1. Siéntate a mi diestra. Pero el salmista en el versículo 5 pasa de hablar del Hijo y comienza a hablar al Padre. Y le dice al Padre, el Señor está a tu diestra. Así que el salmista está cambiando de lenguaje, refiriéndose al Padre y después refiriéndose al Hijo. Retomamos de nuevo el versículo 5. El Señor, ese Señor se refiere al Hijo. Está es el verbo del Hijo, a tu diestra. Ese tú es la diestra del Padre. Ese es Jehová. Quebrantará reyes en el día de su ira. Aquí normalmente esto se llama un sujeto omitido. El sujeto no está dicho. No dice, Él quebrantará. Pero aquí ese sujeto se refiere al Señor del versículo 5. El que está sentado a la diestra del Padre. Quebrantará. Así que ese es un verbo que está realizado por el Hijo. Del mismo modo que todos los verbos del versículo 6 y 7. Todos los verbos que están en el versículo 6 y 7 son verbos realizados por el Hijo. Pero terminamos el versículo 5. Quebrantará reyes en el día de su ira. ¿La ira de quién? La ira del Hijo. ¿Por qué? Porque la frase anterior ha dicho, el Señor está a tu diestra, Él quebrantará reyes en el día de su ira. ¿Entiendes? Él quebrantará reyes en el día de su ira. Versículo 6, el Hijo juzgará entre las naciones. Ese verbo, juzgará, está realizado por el Hijo. Continúa, las llenará de cadáveres. Ese las llenará es un verbo que está realizado de nuevo por el Hijo. Continúa, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Ese quebrantará es un verbo realizado ¿por quién? Por el Hijo. Beberá del arroyo en el camino. ¿Quién beberá en el arroyo? El Hijo beberá del arroyo en el camino. Por tanto, Él levantará la cabeza. ¿Quién es Él? El que ha hecho todos estos verbos. Él, el Hijo. ¿Y qué hará el Hijo? Levantará la cabeza. Y escucha, esto se refiere a su cabeza. Levantará la cabeza. Se refiere en este contexto a su propia cabeza. Un llamado a la reivindicación del Hijo mismo. El resultado de la victoria será levantar su cabeza en alto y decir, aquí está la corona, soy yo. Nadie está por encima de mí. Bueno, ante este ejercicio de observación de lengua, que parece que estamos en clase de lengua, es un ejemplo de que a veces, cuando leemos la Escritura, vamos tan rápido que termina el Salmo 110 por la mañana de leer el Salmo y has podido comer muchas cosas que están aquí. Pero es un ejemplo para que podamos leer con detenimiento, para que veamos cómo aquí el salmista en el Salmo 110 adora a Cristo como el Rey y el sacerdote designado por el Padre. David está como Rey de Israel, exaltando al Rey de Reyes, que ha sido designado no solamente como Rey, sino como sacerdote, designado por el Padre. Y lo adora, mostrando que el Hijo ejercerá el dominio sobre la tierra por haber recibido esta autoridad del Padre, y no hay otro como Él. Escucha, el Salmo nos enseña que la Iglesia está llamada a quitar la opresión y la injusticia del mundo para establecer el reino de Dios, sino que Cristo establecerá su reino. ¿Y cómo lo hará? Venciendo la batalla final. Venciendo la batalla final. Después de la gran tribulación, Dios traerá a esta tierra al Hijo para que venza sobre su enemigo y establezca su reino. De una manera rápida. Cristo murió, ascendió a los cielos, ¿y dónde está ahora mismo? Sentado a la diestra del Padre, en el trono. Esto es un trono. Está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahora mismo por su iglesia?
Él está, como dice Primera de Juan 2, intercediendo por nosotros, pero no lo está haciendo en una posición inferior al Padre, ni ejerciendo un ministerio como un hombre, sino como el hombre exaltado sobre todo nombre, sentado a la diestra del Padre. Pero ¿qué dice ahí? Versículo 1. Siéntate a mi diestra. ¿Y qué ha hecho el Hijo cuando ha venido a la tierra? Ha cumplido la obra del Padre y ha vuelto a la gloria de donde salió. ¿Qué ha hecho el Hijo? Sentarse a la diestra del Padre. Pero dice hasta un momento concreto. ¿Hasta qué momento? Dice ahí el versículo 1. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que habrá un momento donde el Hijo se pondrá de pie. Ya no estará sentado, sino que se pondrá de pie y hará lo que el Salmo ha dicho que va a hacer, que está en la segunda parte del Salmo. Mientras el Hijo está intercediendo por nosotros, la Iglesia, que nació en el día de Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, estableció su morada en cada creyente y Cristo ha empezado o ha edificado su Iglesia. La Iglesia, según Primera de Tesalonicenses y otros pasajes, será arrebatada en las nubes en el arrebatamiento. Los muertos que han muerto en Cristo resucitarán primero y después nosotros que quedamos vivos, seremos transformados y juntos seremos unidos con Cristo en las nubes. A partir de ese momento será el momento en el que las naciones empezarán a ser colocadas bajo el estrado de los pies del Hijo. Y aquí comenzará los 7 años de la tribulación. A los 3 años y medio comenzará la gran tribulación. Y lo hemos estado viendo, el domingo estuvimos leyendo el pasaje del diablo, como él está reuniendo para ir, el dragón que está reuniendo para ir y reunir a todas las naciones contra el Hijo. A los 3 años y medio sucederá. La Iglesia está en el cielo y en la tierra Israel es vuelta a colocar en el escenario del pueblo de Dios en la tierra. Y en la tierra Israel estará sufriendo la persecución como el pueblo de Dios. Cuando toda esta situación llegue a los 7 años, entonces vendrá la segunda venida de Cristo en gloria. Esta es la segunda venida. Y la segunda venida será para cumplir lo que está el Salmo diciendo. Salmo 110, Él hará esto. Él quebrantará reyes, juzgará, llenará de cadáveres, quebrantará cabeza y después, como resultado, beberá del arroyo y levantará la cabeza, habiendo terminado la batalla. Eso es lo que hacía un guerrero. Bebía del arroyo después de haber terminado y levantaba la cabeza, llegaba en alto con señal de victoria. Y aquí comienza el milenio, los 1000 años de gobierno justo de Cristo en la tierra, literal, y aquí de nuevo Satanás será soltado y engañará a las naciones y Dios enviará del cielo fuego consumidor que destruirá todo y en el gran trono blanco serán juzgados todos los inconversos en esta segunda resurrección para condenación. Y a partir de aquí, nuevo cielo y nueva tierra, donde estaremos con Dios por toda la eternidad por los méritos de Cristo. Ante esta realidad, David está viendo eventos que sucederán en este tiempo para el establecimiento del gobierno justo de su Hijo. David está viendo cómo su Hijo reinará y lo hará de una manera que consuela al pueblo de ese momento, consuela a todos los creyentes en cada momento y nos trae motivos de adoración. Observa, versículo 1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Puedes apuntar ahí Mateo 22, 42 o Marcos 12, 35. Posiblemente a lo mejor en tu Biblia lo tienes ahí referenciado, ¿verdad? Jesús expone en el Evangelio de Mateo y Marcos, vemos como Jesús allí está exponiéndole a los judíos que el Mesías, ese que ellos estaban esperando y que estaban negando a Cristo, porque Cristo decía que Él era el Hijo de Dios y querían apedrearlo, ¿recuerda? Porque estaba blasfemando. Jesús entonces les dice, vamos a ver, pero vosotros ¿quién creéis que es el Mesías? Y Jesús toma el Salmo 110, pero mira conmigo, Mateo 22, versículo 42. Mateo 22, versículo 42, leemos desde el 41. Dice ahí, Mateo 22, 41.
Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Esa palabra Cristo es la traducción de el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el gobernador, el gobernante prometido por Dios para Israel. Y ahora le hace una segunda pregunta más concreta. ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿El Mesías es hijo de David? Sin duda, porque lo hemos visto en Mateo 1, como la genealogía de Cristo viene de David. Así que sin duda Dios le prometió a David que enviaría a un hijo suyo para que fuera el gobernante y su reino no tuviera fin, no tuviera final. Ninguno de los hijos de David ha reinado de esa manera. Todos murieron y vino otro a reinar en su lugar. Así que el Mesías era el hijo prometido que reinaría para siempre sobre la tierra. Entonces se le pregunta de quién es hijo y ellos dijeron de David. Muy bien, la respuesta es correcta, pero no es completa. No es completa. ¿Por qué? Porque aquí Jesús les dice, versículo 43, Él, se refiere a Jesús, les dijo: entonces, ¿cómo es que David, en el Espíritu, y esto es bajo el control y la influencia del Espíritu Santo a la hora de escribir el Salmo, dice, le llama Señor diciendo, dijo el Señor, ese es el Padre, a mi Señor el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Y ahora la pregunta termina zanjándose, versículo 45, pues si David llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Versículo 46. Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Pero no porque fuera difícil entender el Salmo, sino porque rompía todos los esquemas que ellos tenían religiosamente. Ellos no podían entender cómo el hijo de David pudiera ser también Dios mismo, el Señor de David. Jesús no está aquí enseñando que el Mesías no es hijo de David. Está enseñando que además de ser hijo de David, antes que nada y sobre todo, es Jehová, es el Señor, es Dios mismo, es Adonai. Así que Jesús mismo está diciendo que, movido por el Espíritu Santo, David escribió este salmo para decirnos ¿qué? Que el Mesías, Dios hecho hombre, es superior a cualquier otro hombre sobre la tierra y en medio de la historia. La superioridad del Hijo por encima incluso de ¿quién? De su padre terrenal, de David, de el rey David. Así que, ¿cuál era el mayor rey para los judíos? El rey David. ¿Y qué dice Jesús sobre el Mesías? Que es superior a su Padre, porque Él es Dios. Esto es increíble porque cuando vemos este Salmo 110, estamos viendo que se está exaltando al Hijo por encima de cualquier autoridad y honor, y eso lo recibe después de resucitar. Después de resucitar, recuerda lo que aprendimos en el Salmo 2, donde decía, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso no se engendró en Belén, sino en el día de la resurrección. Acompáñame de nuevo a Hechos 2, porque es otro lugar donde se cita de una manera clara este Salmo 110. Hechos capítulo 2. Pedro enseña sobre el Salmo 110, versículo 1. Y lo hace a los habitantes de Jerusalén. Estos habitantes de Jerusalén no se está refiriendo a los creyentes, se está refiriendo a los judíos que vivían en Jerusalén y que no habían creído en Cristo. Y Pedro está predicando el evangelio de Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús después? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Y dónde empezó? En Jerusalén, Hechos 2. Y ahí en Hechos 2, versículo 34, le habla que el Cristo que ellos han crucificado es el mismo que Dios ha hecho Señor y Mesías. Mira ahí, Hechos 2, versículo 34. Pero venimos un poquito para atrás, versículo 29. Hermanos, el patriarca David no os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Eso significa que vio corrupción, ¿verdad? Versículo 30. Pero siendo profeta,
Es decir, ejerciendo como profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, esto está en 2 de Samuel 7, miró hacia el futuro. ¿Quién miró hacia el futuro? David, versículo 31. ¿Y habló de qué? De la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Así que esa es la cita que se estaba mostrando antes del Salmo 16. Salmo 16, que está en los versículos 25 al 28. Ahora, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿De lo cual qué se refiere? No de una persona, de un hecho. De lo cual, no del cual, de una persona, de un hecho. ¿Cuál es el hecho? La resurrección de Cristo, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque, y observa esa conjunción porque, está dando la razón por la que él ha sido exaltado y ha recibido del Padre la promesa, porque David no ascendió a los cielos, pero David mismo dice, y aquí cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y conclusión de este pensamiento, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro, ¿por qué habla de esta seguridad de que vosotros habéis crucificado al Hijo, a Jesús, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo? Porque David escribió en el Salmo 110 una realidad que no tiene que ver con los méritos de David ni del hombre, sino que tiene que ver con la promesa que Dios hizo al hijo de David, el cual David está reconociendo que se ha cumplido en la resurrección y la glorificación del Hijo. Y esto, escucha, forma parte de la predicación del Evangelio. Mira, cuando predicas el Evangelio, estás llamado a decirle a la persona que Cristo murió, resucitó, pero que Él es el Señor y la autoridad sobre toda autoridad. Y un día vendrá y te llama a arrepentirte y reconciliarte con Él. Esa es la predicación del Evangelio. Versículo 37, mira lo que dicen ellos. Al oír esto, compungidos de corazón. ¿Y sabes por qué estaban compungidos de corazón? Por la labia de Pedro, ¿verdad? Por la convicción de Pedro. ¿Por la forma en que Pedro hablaba? No, por la obra del Espíritu Santo. Obrando con poder en la predicación del Evangelio a través de hombres inútiles como Pedro y como tú y como yo. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque si al que nosotros hemos matado es el Mesías, está coronado y ha sido exaltado como Señor sobre todo, tenemos un problema. Y eso es lo que lleva a la predicación del Evangelio, hacerle ver a la persona que tiene un grave problema. Su problema no es el dinero, el trabajo, la enfermedad, ni ningún tema que a él le preocupe, sino su mayor problema es qué harás cuando Cristo venga. Y este es el llamado, versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí en el comienzo de la iglesia se está poniendo claro que no hay salvación sin arrepentimiento y que aquellos que se arrepienten genuinamente mostrarán como obras de arrepentimiento un testimonio público de su fe en el bautismo. El bautismo no perdona los pecados, ya lo sabemos, pero el bautismo es llamado a ser cumplido por los verdaderos creyentes. Ahora aquí Cristo es mostrado como aquel que murió, resucitó, fue ascendido a los cielos y recibió todo el poder y autoridad como hombre glorificado que es también Dios. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, 20. Jesús ha citado el Salmo 110, ¿verdad? Pedro ha citado el Salmo 110. Pablo, en Efesios capítulo 1, mira cómo él se refiere al Hijo.
Efesios 1, 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cómo fue de eficaz y de real la fuerza del poder de Dios? Dice el versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo señala el plan soberano de Dios, el cual debemos bendecir a Dios por su poder eficaz. Y su poder eficaz se demostró en que obró en Cristo resucitando de entre los muertos. Pero ese mismo poder es el que Pablo ora para que nuestro corazón entienda que su extraordinaria grandeza y su poder está en nosotros. Si es que yo no puedo. Efectivamente. Y por eso se te ha dado la extraordinaria grandeza del poder eficaz de Dios obrando en tu vida para que puedas vivir sometido a su señorío, a su gobierno como cabeza de la iglesia y para cumplir su voluntad. Así que Pablo vuelve a citar, bueno, aquí no cita directamente, pero está tomando todas las ideas que están en el Salmo 110. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Los creyentes somos llamados a vivir la vida con los ojos puestos en Cristo y la conciencia de su autoridad suprema al haber recibido del Padre un lugar de honra que solo Él merece. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testimonios, eso es lo que significa, tan grande nube de testimonios de personas débiles, pero que les fue dado una fortaleza por la fe que Dios provee, hombres y mujeres que murieron, sufrieron, pero fueron fieles por la fe que Dios les dio a ellos. Así que teniendo esta gran nube de testimonios, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Moisés, puestos los ojos en David, puestos los ojos en Jacob, en Pedro, en Pablo. No, puestos los ojos en Jesús, el que es el autor y el consumador de la fe, es decir, quien da la fe y quien es el objeto de la fe. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que el Salmo 110 se nos da a nosotros para que mientras corremos la carrera de la vida cristiana y el pecado se nos apega tan fácilmente, tu respuesta no sea que yo no puedo. Es que Dios me ha dado a mí esta salvación y además ahora me deja solo. No, corre la carrera poniendo los ojos en aquel que menospreció el sufrimiento, pero que ahora está sentado ¿dónde? A la derecha del Padre. Y que Él un día se levantará de ahí y traerá la justicia a esta tierra. Y hará justicia por su pueblo también. Y que provee, por tanto, para el creyente de toda la gracia necesaria para vivir para su gloria. De nuevo, Primera de Pedro, capítulo 3. Primero de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22. Primero de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22. Y el contexto nos muestra cómo la iglesia sufre, pero en medio del sufrimiento es llamada a vivir para la justicia de Dios, no amedrentados, sino santificando a Dios en nuestro corazón como Señor. Mira, versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, esto es un sinónimo de lo bueno, si por causa de lo bueno sufrís, dichosos sois,
Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis por temor a los impíos. Versículo 15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Es decir, apartad, reconocer quién es Cristo. Cristo es en vuestro corazón el único Señor, la autoridad suprema. Y él continúa exponiendo esta realidad y continúa diciendo, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua, o fueron salvadas del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Así que en contexto de sufrimiento, el Salmo 110 nos vuelve a traer el recuerdo y la realidad de que somos hijos de Dios y el Señor que está en el trono es nuestro Señor. Y Él ha provisto para nosotros de una victoria que todavía no ha sucedido en la práctica en la tierra, pero que espiritualmente Él venció a la muerte y ha vencido a la muerte para que nosotros podamos vivir para siempre. ¿Hasta qué? Hasta que los enemigos de Cristo se han puesto por estrado de los pies. Y quisiera, para terminar, ver un detalle más sobre el Salmo 110. Vuelve conmigo al Salmo 110. Versículo 2, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Ese poderoso cetro se refiere a una vara de autoridad, como aquella vara que Él va a dominar, que veíamos en el Salmo 2. Domina en medio de tus enemigos. Esta es la orden que el Padre le da al Hijo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No está hablando algo bueno del pueblo que se ofrece voluntariamente. Es una manera de exaltar a un rey que es bueno. ¿Cómo sabemos que un rey es bueno? Lo sabemos porque su pueblo en el día de la ira, de la guerra, su pueblo está dispuesto a dar su vida por él. Así que lo que está aquí diciendo el salmista es que tú eres tan buen rey, soberano y bondadoso que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente y en lugar de aprovechar para unirse con sus enemigos, sino que el pueblo de Jehová, del Señor, se ofrecerá en el día del poder, de la pelea, en el esplendor de la santidad. Esto es la majestad que Él demostrará en sus ropas santas. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Lo que aquí está resaltando es que el poder de Dios no va a menguar. Desde la aurora, desde que comienza a salir el sol con los colores naranjas, aún en ese momento cuando el rocío ha caído y eso trae vigor, fuerza, ese vigor no va a menguar, sino que va a permanecer y continúa hasta la eternidad. Versículo 4, continúa ahí ese versículo, el Señor ha jurado, no se retractará. Y quería que pensáramos esto en un momento. La pregunta cuando tú lees esta parte, versículo 4, míralo. El Señor ha jurado y no se retractará. La pregunta interesante es esta. ¿Por qué se dice esto aquí? Aquí lo que se está diciendo en este comienzo, que parece un comienzo de la estrofa, pero creo que es el final de la estrofa. El final de la estrofa que se refiere al Señor, dice, el Señor ha jurado y no se retractará. ¿Por qué Dios tiene que jurar? Es la pregunta. ¿Por qué Dios tiene que jurar? ¿Por qué Dios tiene que jurar? Posiblemente alguno pensaría, bueno, Dios tiene que jurar porque su nombre no es suficiente y alguno puede dudar que Él no vaya a cumplir lo que ha prometido. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando juramos, ¿no? Para que te crean, para que piensen que lo que tú dices es digno de confianza, entonces tú y yo juramos. Y Dios nos dice, no juréis, pero nos dice no juréis para que nosotros no tengamos que hacernos de un juramento para que nuestra palabra sea digna de confianza.
Pero Dios jura. ¿Por qué? Dios no jura porque no sea suficiente el testimonio que Él ha dado de la fidelidad de su palabra. Escucha, Dios jura por tu debilidad y la mía, a confiar en su palabra. Tú y yo dudamos de Dios sin motivo. Y por la gracia de Dios, Dios ha jurado algo y además el salmista nos dice que Dios va a cumplir lo que ha prometido. No se va a retractar, no va a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Está aquí dicho no porque sea necesario traer más confianza a Dios, porque su palabra no sea digna. No sé si me explico. Sino porque tú y yo somos débiles en confiar en Dios y necesitamos de nuevo, por su gracia, que se nos diga de parte de Dios, yo no me voy a retractar. Yo no voy a negar las obras que yo he dicho que voy a hacer. El juramento de Dios no fue necesario por la falta de fiabilidad de la palabra de Dios, sino por nuestra debilidad para confiar en su palabra con toda integridad. Entonces, cuando la vida se hace dura, cuando la obediencia se hace difícil, cuando el pecado es un monstruo que no podemos luchar contra él, entonces, en esos momentos creemos, bueno, creo que el Señor se ha arrepentido de salvarme. Bueno, creo que el Señor ya no encuentra en mí razones para seguirme salvando. No sé si alguna vez lo has pensado así, pero inconscientemente en ocasiones pensamos de esta manera. Dios no va a cumplir sus promesas, porque yo ya he gastado su misericordia, su paciencia con Él. Yo había un tiempo en que pensaba que sí, que yo estaba seguro de mi salvación por mi confianza en mí, pero ahora creo, mirándome a mí y sabiendo cómo Dios me ve, que mi salvación está en juego. Que Dios puede decir en un momento dado, mira, se acabó, ya está, ya no hago más por ti. Y cuando el pueblo, o incluso David, está sufriendo por saber, ¿podrá en algún momento Dios retractarse de lo que ha jurado? David te trae esta verdad que nos sostiene. Dios nos ha salvado por gracia y nos sigue preservando por la misma gracia. En ningún momento tú has dado razón ni para ser salvado ni para mantener la salvación. Tu obediencia no sostiene ni un milímetro tu salvación. Tu obediencia no es para ser justificado. Tu obediencia es el resultado de la justificación. Y cuando tú entiendes esto y creces en la dependencia de su gracia, entonces obedeces al Señor y luchas con el pecado en dependencia suya, sabiendo que eso no va a añadir ningún mérito para tu salvación, sino que está trayendo gloria a su nombre. El Señor ha prometido y no se retractará. ¿Qué ha prometido, qué ha jurado y no se retractará? De la realidad que sostiene tu salvación. ¿Cuál es la realidad que sostiene tu salvación? Te invito a que lo leas en casa, Hebreos capítulo 5 al 7. Hebreos capítulo 5 al 7. Bueno, desde el versículo 3, ya que lo vas a leer en casa, ¿no? Hebreos 3 al 7. Léelo en casa, en vista de este Salmo 110. Esto es lo que Dios ha prometido para ti y para mí. Que Cristo es el sacerdote para siempre, no de un rato. Cristo es el sacerdote establecido para siempre. Que la intercesión que tú tienes delante del Padre no es dudosa, es permanente. Cristo ha establecido a su Hijo y lo dice ahí versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará, no se lamentará, no sentirá, no cambiará de opinión. Y esto es lo que Él ha dicho. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No eres un sacerdote temporal y tu obra de sacerdocio es permanente, continua y suficiente para sostener a tu pueblo. Así que termina el Salmo ahí mostrando todas estas realidades. Versículos 5, 6 y 7, el Señor está a tu diestra y un día se levantará y quebrará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, nadie le juzgará a él. Él fue juzgado y no fue encontrado ningún mal en él, pero un día él vendrá y juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Eso está mostrando la matanza completa en toda la tierra. Continúa diciendo, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. ¿Te recuerda algo esto?
Él aplastará tu cabeza. Él aplastará tu cabeza. Cristo aplastará la cabeza de la serpiente y de todos los que siguen a la serpiente. Y cuando termine esa obra, versículo 7, beberá del arroyo. Es decir, esto es la obra terminada, completada. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará. Y estamos seguros que nada ni nadie nos podrá separar de su fortaleza, de su autoridad, de su poder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque la salvación proviene de ti, es para tu gloria, Señor, somos salvados para ti. Señor, te damos gracias porque aún David le mostraste esta conversación que hubo en el seno de la Trinidad, Señor, que nos humilla, que nos hace entregarnos, disponernos, servirte, estar dispuestos a ti, a dependencia tuya, Señor, a vivir para tu gloria y no para nuestros placeres. Señor, perdónanos cuando estamos luchando en nuestras propias fuerzas, Padre, para pensar que podemos por nuestros méritos y nuestra fuerza sostener algún minuto una lucha contra nuestro pecado, contra este mundo. Y Señor, queremos reconocer que solo en Cristo y en la dependencia de la gracia de Cristo, en la cual cada minuto de nuestra vida debemos predicarnos, Señor, es que nosotros podemos estar con la cabeza levantada, ser animados, consolados y tener las razones para confiar en tus promesas, en tu palabra, en el poder tuyo en nosotros, Señor, y también saber que un día tú reinarás en la tierra y nosotros contigo. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.